Entonces, vamos a dar inicio. A todos, pues, les damos la bienvenida. Les agradecemos su participación en este segundo webinario que realizamos este año, que hemos denominado Litigio Estratégico por la Educación Inclusiva. Una de las ideas que tenemos es cómo el uso del litigio puede servirnos como una herramienta para transformar los sistemas educativos. Mi nombre, para los que no me conocen, soy Mónica Cortés. Puso su semillita. Sí, puso su semillita, pero no tienes nada. Un momento, vamos a silenciar los micrófonos para que todos, por favor, tienen ahí la opción para silenciar. Entonces les decía que para nosotros el uso del litigio es una herramienta para transformar los sistemas educativos y que para los que no me conocían, mi nombre es Mónica Cortés, soy la directora ejecutiva de ASDAUN Colombia, organización integrante de la Red Regional por la Educación Inclusiva, con sede en Colombia. Algunas cuestiones técnicas antes de comenzar. La plataforma virtual Zoom es accesible a lectores de pantalla estándar, tanto para Windows como para Mac y también para Android. Nos interesa mucho que las preguntas que ustedes nos vayan a hacer y al expositor las hagan a través del chat, porque esta plataforma nos permite grabar toda la sesión, pero además nos entrega, digamos, el reporte de las preguntas y que las que no alcancemos a contestar en el tiempo que nos quede de este ejercicio de conversación, las vamos a responder por escrito. Entonces, por eso es muy importante que las preguntas las vayan dejando registradas en el chat de la plataforma. Para quienes no nos conocen, la red regional es una coalición de organizaciones, no olviden silenciar, es una coalición de organizaciones de y para personas con discapacidad de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, que trabaja por el derecho de las personas con discapacidad a recibir educación inclusiva en una escuela para todos y todas. Nuestro objetivo es incidir políticamente a nivel nacional y regional, también internacional, para que los estados garanticen el derecho de todas las personas con y sin discapacidad a una educación pues que reconozca el artículo 24 de la Convención de Derechos de las Naciones Unidas y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Para tal fin, hemos desarrollado estrategias y acciones para promover el diseño e implementación de políticas públicas. Trabajamos realizando informes y haciendo contribuciones por escrito a diferentes instancias, como les decía, tanto a nivel nacional como internacional. Lo último que hicimos fue presentar ante la Corte Interamericana una denuncia del incumplimiento a la educación inclusiva en Latinoamérica. Y a eso nos dedicamos y esas son las organizaciones que hacemos parte. Hoy les queremos presentar y darle la bienvenida a Lucas Correa Montoya. Lucas es abogado, magíster en planeación urbana y regional. Es también experto en Derecho Internacional y Derechos Humanos. Se especializa en litigio estratégico, incidencia, inclusión social, conflicto armado y construcción de paz. Ha trabajado temas de vejez y discapacidad, pues, por supuesto, con diferentes instancias, tanto públicas como privadas, aquí en Colombia. Es colombiano. Hoy se desempeña trabajando como profesor en las universidades y es director de investigaciones de DESCLAP, el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una plataforma que trabaja por la justicia, la igualdad y la innovación en el campo de los derechos humanos y a su vez, pues es por lo que lo conocemos más y la razón por la que lo invitamos a este espacio. Entonces, bienvenido, Lucas. Damos inicio a tu exposición.
Muchas gracias, Mónica, y amigos de la REI por la invitación. Eh, Espero que todos me están escuchando bien y tengan acceso a la plataforma. Yo no voy a utilizar una presentación de PowerPoint, entonces solamente pues voy a conversarles hoy sobre el tema que nos acoge. Les pediría a los que nos acompañan por Zoom que pongan en mute o silencien los micrófonos de sus computadores porque escuchamos toda la bulla y el ruido a su alrededor. Eh, entonces, pues nada, voy a comenzar un poco. Les voy a contar, ya como Mónica me presentó, yo soy Lucas Correa, soy abogado colombiano y trabajo desde hace mucho tiempo en distintos temas de derechos humanos y dentro de todas esas, dentro de todos los temas en los que he trabajado y las poblaciones con las que hemos trabajado, las personas con discapacidad siempre han sido uno de los grupos prioritarios o de los grupos en los que he tenido la oportunidad con los que he tenido la oportunidad de trabajar y de colaborar, y particularmente en el tema de educación inclusiva. Yo actualmente dirijo una plataforma que se llama Desclap, como ustedes pueden ver en el afiche y estaba la invitación. Desclap es el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Nosotros somos una plataforma que pone los derechos humanos en acción. Esto significa que somos un grupo de investigadores, principalmente abogados, que, que tenemos como objetivo generar estrategias innovadoras que le permitan a las personas conocer sus derechos y que les permitan a la comunidad, a los grupos, a las organizaciones, avanzar distintos temas de derechos humanos. Eso es principalmente lo que hacemos. Tenemos una estrategia digital que se llama Escuela para Todos, que la encuentran en nuestra página web www.desclap.com, en donde brindamos información sobre el derecho a la educación inclusiva, rutas de acción, consejos, pasos, tenemos publicaciones, etc. Tenemos un blog muy exitoso en donde cada semana publicamos temas de educación inclusiva. Nuestro interés es que las personas, particularmente en Colombia, pero nuestros aprendizajes son escalables a otros países de América Latina, conozcan y tengan más información sobre educación inclusiva, puedan hacer efectivo este derecho y avanzar en la transformación del sistema educativo. Entonces, la red regional, como Mónica la presentaba, la red regional por la educación inclusiva, me invitó a que conversáramos sobre el litigio estratégico por la educación inclusiva. Y particularmente esta tarde de hoy vamos a estar conversando más o menos por espacio de una hora y 20. Nos vamos a hacer una pregunta y es, ¿de qué manera el litigio de derechos humanos, cuando hablamos de litigio nos referimos a llevar casos ante los jueces sobre vulneración del derecho a la educación inclusiva, funciona y es eficaz para transformar los sistemas educativos hacia unos sistemas mucho más incluyentes, mucho más inclusivos, mucho más flexibles para las personas con discapacidad? Entonces, de entrada yo les voy a dar mi respuesta para que sepan un poco hacia dónde va a ir la presentación, y la respuesta es sí sirven para transformar los sistemas educativos, pero no son la única herramienta disponible. No es la única herramienta que se debe utilizar y es una herramienta que tiene una serie de limitaciones. Entonces yo en este webinar, en esta charla la tarde de hoy, les voy a contar un poco cuáles son las oportunidades en relación con el litigio en términos de educación inclusiva, pero también cuáles son las principales limitaciones para tener eso claro y tener eso acorde. En paralelo a esta transmisión por Zoom, que es la transmisión oficial, a todos los que se inscribieron a través del link que se dispuso para ellos, también estamos transmitiendo a través de Facebook Live por medio de la cuenta de Desclap, en la medida en que la mayoría de nuestra audiencia nos sigue por ahí. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta sobre ¿vale la pena o es útil litigar, llevar casos estratégicos o de alto impacto para transformar los sistemas educativos hacia sistemas educativos mucho más incluyentes y de esta manera avanzar el derecho a la educación inclusiva? La respuesta es sí.
pero con amplias limitaciones. Y eso significa que tenemos que hacer otras cosas. Esto nos hace aterrizar en el primer mensaje o en el primer tema del que les quiero hablar la tarde del día de hoy, es de qué se trata, qué es el litigio estratégico y qué hace diferente al litigio estratégico de otras formas de litigio que desarrollan los abogados. Muchas de las personas que nos siguen a través de la plataforma Zoom o a través de Facebook pueden no ser abogados o ser personas con discapacidad, padres, madres de personas con discapacidad, algún miembro de la comunidad educativa, docentes, rectores, pero no necesariamente la mayoría está relacionado o entiende que hablamos cuando hablamos de litigio estratégico. Entonces yo hago una diferenciación muy sencilla. Lo que los abogados hacemos en nuestra vida cotidiana, en el sentido de litigar, es decir, de llevar casos, de representar personas y de interponer demandas ante los jueces para obtener un resultado en uno u otro sentido, es lo que se denomina litigio, que no es, no es nada diferente a la posibilidad que tienen los ciudadanos, sea de manera directa o a través de abogados que los representan, de acceder a la justicia, de acceder a un juez para que corrija una situación de vulneración de derechos, para que emita una sentencia, condene a un colegio, a una universidad, obligue a una institución educativa, a un rector, a un docente a hacer algo o cualquier otro tipo de casos. El litigio normalmente o tradicionalmente es un litigio individual. ¿Qué significa que sea un litigio individual, un litigio tradicional? Pues lo que normalmente sucede cuando tenemos una relación con un abogado. Una persona que tiene un caso, una situación en la que considera que se le está vulnerando un derecho o que necesita reclamar algo frente a un juez, acude a un abogado y ese abogado lo representa en su caso. Es un litigio típicamente individual porque ese abogado responde a los intereses de ese único cliente. Lo representa, le da el mejor consejo posible, le ayuda a llevar su caso y en el mejor de los chances pues logrará ganar el caso y el abogado, como se gana la vida siendo abogado litigante, pues seguirá llevando otros casos de otros clientes que lleguen a su oficina o que lleguen a su organización y demás. El litigio estratégico es mucho más que eso y es acá en donde está la diferencia. El litigio estratégico es lo que hacemos los abogados, pero también las organizaciones de la sociedad civil, las familias, las personas, al momento de seleccionar un caso o un grupo de casos con un objetivo que va más allá de lo individual, es decir, del caso que tenga la persona. Ese objetivo debe ser estratégico. ¿Qué significa que sea estratégico? Que busque una transformación social, es decir, que a través de una serie de casos o a través de un caso en específico se busque llegar mucho más allá o solucionar mucho más allá, mucho más que ese conflicto individual y se busque generar un cambio social mucho más grande. ¿Cuán grande? Eso dependerá de la estrategia que se fije cada organización, cada grupo de ciudadanos, cada grupo de abogados. Dependerá en transformar una escuela en particular o un tema del sistema educativo o hacer visible una situación compleja, pero el objetivo, lo que diferencia el litigio estratégico del litigio individual es que impacta o busca impactar una situación mucho más amplia que el conflicto individual, busca generar un cambio social, busca una transformación. Y entonces eso es litigio estratégico. ¿Vale la pena hacer litigio estratégico por la educación inclusiva? La respuesta es sí. ¿Cómo hacerlo y en qué enfocarnos, qué tener en cuenta, qué limitaciones tener siempre sobre la mesa? Es frente a eso a lo que nos enfocaremos más adelante. Entonces, teniendo en cuenta esa diferencia de litigio estratégico, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿estoy yo en la capacidad de hacer litigio estratégico? Y la respuesta es probablemente sí, pero seguramente no de manera solitaria. ¿Qué se necesita para hacer un litigio estratégico? Pues por supuesto necesitamos abogados, necesitamos buenos abogados, necesitamos principalmente organizaciones de abogados que presten servicios de representación legal y principalmente dentro de esta primera idea que les estoy planteando, estén dispuestos a desarrollar la estrategia de litigio desde el principio hasta el final. Eso es importante porque a diferencia del litigio tradicional, en donde el caso comienza un día y termina el otro, las estrategias de litigio sabemos cuándo comienzan, las estrategias de litigio de alto impacto, de litigio estratégico, sabemos cuándo comienzan, pero probablemente no sabemos cuándo terminan. Y entonces, en ese sentido, se necesita una apuesta desde los abogados y desde las organizaciones que por lo menos extiendan el mediano plazo, quizás en el largo plazo, pero no es algo que va a terminar
rápidamente. Entonces, es muy probable que si yo hago parte de una organización de personas con discapacidad, una organización de padres de familia, necesite buscar aliados estratégicos y particularmente con conocimientos jurídicos y con conocimientos de derechos humanos que puedan apoyarme en el desarrollo de esas estrategias de litigio estratégico para generar una sinergia entre una parte del movimiento social con otra parte del movimiento de derechos humanos y generar la estrategia de litigio que estamos pensando. Cuando hablamos de estrategia de litigio, y esta es entonces la segunda idea de la tarde de hoy, hablamos de un plan, un proyecto, y esto hace diferente también el litigio estratégico o el litigio de alto impacto del litigio tradicional. Cuando hablamos de un litigio tradicional, cuando una persona acude a un abogado para que lo represente en determinada situación, esa persona sabe lo que necesita, lo que quiere hacer y el abogado le permite hacerlo. Es una vía de representación judicial. Cuando hablamos de una estrategia de litigio de alto impacto, hablamos de un proyecto o de un plan mucho más amplio que incluye las vías jurídicas, es decir, demandar, acceder al litigio o a demandas judiciales, incluye el componente jurídico, como ya lo veremos, pero se acompaña de otros componentes que lo potencian o lo cualifican, lo vuelven mucho más complejo, por tanto estratégico, y que permiten llegar al cambio social que se quiere garantizar o que se quiere lograr con el litigio estratégico de una manera quizás mucho más integral o desde distintos ámbitos. Ya les voy a poner ejemplos de esto. Entonces, por supuesto, el litigio necesita hacer visibles ciertos casos de violaciones de derechos humanos y llevarlos ante los jueces, pero no se agota ahí. Principal o tradicionalmente una estrategia de litigio de alto impacto debería incluir siempre un componente jurídico, un componente de demanda judicial, pero debería incorporar otros componentes importantes. Entonces hay que hacer una pregunta no solamente por lo judicial, sino por lo comunicativo, por lo digital, por la movilización digital. Entonces llevamos casos específicos, pero al mismo tiempo tenemos que tener una serie de mensajes que comuniquemos, que socialicemos con el resto del movimiento social o con las personas que pueden ser nuestros aliados, con medios de comunicación, a través de redes sociales, a través de peticiones, etc. Ya llegaremos a ese tema. Un tercer componente de una estrategia de litigio de alto impacto tendría que relacionarse con lo político, es decir, además de hacer visible un problema o una situación de derechos humanos, un caso que lleve a una transformación mucho más amplia, también deberíamos hacernos una pregunta: ¿por qué normas hay que cambiar? ¿Por qué entidades públicas del nivel local o del nivel nacional hay que monitorear? Si hay que vigilar la inversión de los recursos públicos. Entonces nos lleva a una pregunta mucho más amplia en comparación con un caso específico que se refiere solamente a una persona o a un colegio. Y finalmente, quizás como cuarto elemento de una estrategia de litigio, aunque pueden haber otros, está un componente pedagógico. Entonces es a partir de esta estrategia y de estos casos, de este tema del que me refiero, ¿qué podemos aprender de este caso? ¿En qué debemos formar a la sociedad civil? ¿En qué debemos formar a los servidores públicos? Etcétera, etcétera, que nos permita apalancar el cambio social. Entonces, esta segunda idea de este webinar es las estrategias de litigio de alto impacto o de litigio estratégico son principalmente proyectos de largo aliento que se desarrollan en el mediano y en el largo plazo, que seleccionan un caso o un grupo de casos relacionados con este tema para potenciar un cambio social. Entonces, aquí viene una idea muy importante que no pueden perder de vista, y es: ese cambio social hay que tratar de generarlo de múltiples maneras a través de distintos componentes y no únicamente a través de la decisión judicial. Uno de los errores más comunes de las estrategias de litigio de las organizaciones cuando emprenden algún tipo de litigio y tienen una expectativa de generar un cambio es pensar que la decisión del juez en la primera, en la segunda o en la última instancia es la que va a generar el cambio social. Y en la mayoría de los casos, lastimosamente, eso no es cierto, porque el caso puede perderse, la decisión judicial puede no ser implementada, entre mil situaciones y cosas que pueden suceder.
o puede ser un ejercicio o un componente jurídico exitoso y tener una sentencia que sea muy bonita y que avance, pero que luego no se implemente o que no genere los cambios que se esperan. Entonces, un poco como decimos en Colombia con un dicho muy coloquial, y es, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, no hay que esperar que el juez haga todo. El caso que se seleccione, el grupo de casos que se seleccione, deben llevar al cambio social, pero no podemos quedar esperándonos en que el juez transforme todas las situaciones y corrija todas las vulneraciones de derecho, y mucho menos es posible esperar que un juez transforme por completo el sistema educativo hacia un sistema educativo mucho más inclusivo, un sistema educativo mucho más incluyente, porque lo más probable es que no suceda. Entonces, eso es litigio estratégico. Entonces, la pregunta que ustedes deben hacerse es, desde mi rol como líder, como persona con discapacidad, como directivo de una entidad de la sociedad civil, ¿me interesa y puedo generar estrategias de litigio de alto impacto? Sí. ¿Necesito aliados para hacerlo? Seguramente sí. Los voy a buscar, están disponibles donde yo vivo, tengo que buscarlos, tengo que identificarlos. Y quizás la tercera pregunta más importante es, ¿cuál es ese cambio que quiero generar? Entonces aquí aterrizamos al tema que nos convoca y que nos interesa el día de hoy. Es posible generar transformaciones del sistema educativo a través del litigio de alto impacto, a través de los casos de violación de derechos humanos o violaciones del derecho a la educación inclusiva. Y la respuesta es sí, con límites. Entonces, pensemos en qué es la educación inclusiva. Entonces, la educación inclusiva es un derecho humano. A veces pensamos que es un derecho únicamente de los estudiantes con discapacidad, pero esto no es cierto. Realmente la educación inclusiva es un derecho de todos y todas las estudiantes en el marco del sistema educativo. Lo que pasa es que al ser las personas con discapacidad uno de los grupos en mayor riesgo de vulneración, de estar excluidos o de no permanecer en la escuela, pues el derecho a la educación inclusiva se vuelve para ellos un tema mucho más importante que para otros grupos poblacionales, pero también aplica a minorías étnicas, a minorías lingüísticas, a refugiados, a población migrante, a la población más pobre, bueno, a toda la población que pueda estar en riesgo de no acceder a la escuela, no permanecer en ella, o que esa escuela no responda a sus necesidades. Eso es entonces el derecho a la educación inclusiva, que la escuela pueda responder y responda efectivamente a las necesidades de todos sus estudiantes para evitar que estos se vean segregados o excluidos del servicio educativo. Pero como un derecho humano que está en la Convención de Discapacidad y en otros instrumentos internacionales, el derecho a la educación inclusiva no sucede por sí solo. Y es, como lo dice el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un proceso de transformación social. Es un proceso de transformación del sistema educativo. Es decir, en términos muy sencillos, las escuelas no cierran un día de una manera, excluyentes y segregadoras, y abren al otro día las puertas abiertas para ser completamente incluyentes. No sucede así. Sucede de manera paulatina, sucede de manera a veces más lenta de lo que quisiéramos, a veces no sucede como quisiéramos. Y entonces, lo que la educación inclusiva busca es que esa transformación avance en el camino correcto y avance hacia adelante en la transformación de cómo son las escuelas. Entonces, cuando nos hacemos una pregunta, cuando tratamos de vincular el litigio estratégico o el litigio de alto impacto con la transformación que se debe lograr para implementar sistemas educativos incluyentes, pues surge una pregunta, y es: ¿qué es lo que hay que transformar en el marco del sistema educativo para que se pueda garantizar el derecho a la educación inclusiva, o para que el sistema educativo sea efectivamente incluyente? Y la respuesta es: hay que transformar casi todo. Casi todos los elementos del sistema de educación deben transformarse para dar respuesta a los retos de la inclusión. Y eso hace que el sistema, que sea aún más difícil esa transformación, y que, como les decía al principio, esa transformación no suceda de la noche a la mañana. No sucede con un alcalde que nombra un secretario de educación que sí entiende, no sucede con el nombramiento de una ministra de educación que sí entiende de qué se trata la inclusión. Se trata de un cambio que es principalmente lento, que hay que cambiar. Hay que cambiar a las familias y a sus imaginarios negativos cuando están presentes. Hay que cambiar a los maestros, y cuando hablamos de cambiar a los maestros, hablamos de transformar
la manera como son educados los profesores en las facultades de educación en donde se forman, pero también hay que transformar sus prácticas cotidianas en el salón de clase. Hay que transformar y cambiar a los directivos docentes, a los coordinadores académicos, a los coordinadores de ciclo, a los rectores, a cualquiera que funja un rol directivo en la institución educativa en donde está la persona con discapacidad o cualquier otro estudiante que requiera una respuesta del sistema. Pero también hay que cambiar a las autoridades locales, a las secretarías de educación, a los departamentos de educación, como sea que se llamen, en los lugares donde ustedes viven. Hay que cambiar a las autoridades locales, pero también a las autoridades nacionales, a los ministerios, a las secretarías, a los que regulan la educación. Y finalmente hay que cambiar las normas cuando estas normas vigentes no fomentan la inclusión. Entonces, ese cambio y esa transformación que debe incluir todos estos elementos que yo les planteo, que probablemente se me habrán olvidado algunos, pero que espero estén ahí concentrados en los más importantes, pues no se van a cambiar con una única estrategia, no se van a transformar con un único caso. Y entonces aquí un segundo mensaje clave para quienes decidan emprender estrategias de litigio de alto impacto para avanzar en la educación inclusiva es priorizar. No pensar que todo puede suceder en un único momento y que puedo transformar todo el sistema educativo con todos sus actores en todos los lugares del país donde ustedes vivan, en las escuelas urbanas, en las escuelas rurales, en las escuelas de las ciudades más grandes, de las ciudades más pequeñas, sino priorizar. Y para priorizar, pues hay primero que conocer, esta será una idea a la que volveré más adelante. Cuando vemos cómo debería ser ese cambio, es decir, qué habría que cambiar, qué debería transformarse en el sistema educativo, es que nos tenemos que hacer las preguntas hasta qué punto, con determinados casos que llevemos ante los jueces, que se acompañen de componentes comunicativos, políticos, de pedagogía, si podemos efectivamente generar esos cambios. Entonces, es ahí en donde para algunos temas sí se logra y para otros es mucho más difícil o definitivamente una vía judicial no va a ser la manera. Les voy a poner un primer ejemplo, que es un poco lo que hacemos desde ESCLAP, es llevar casos de alto impacto sobre educación inclusiva que ayuden a transformar, en nuestro caso, el sistema educativo colombiano. Cuando uno se acerca a las problemáticas del sistema educativo, encuentra que entre las muchas dificultades que encuentran los niños y las niñas colombianas con discapacidad para acceder a la educación, para tener garantizado su derecho a la educación inclusiva, es poder encontrar un cupo, es poder acceder, poder matricularse en una escuela, sea pública o privada. Entonces es lo que nosotros llamamos de manera simplificada un problema de acceso. Entre las múltiples dificultades que pueda tener una persona con discapacidad dentro del sistema educativo, a todas las personas. No va a haber problema de calidad, no va a haber dificultades en la flexibilización, porque o la discapacidad no es de clase, y al no estar en el salón de clase, los problemas de acceso son problemas que pueden ventilarse fácilmente, y cuando digo ventilarse es llevarse ante los jueces para hacer visible las situaciones de segregación y exclusión en las que se enfrentan las personas con discapacidad. Entonces, ese es quizás uno de los temas en donde los jueces pueden fácilmente intervenir para avanzar el derecho a la educación inclusiva. Es una buena idea desarrollar estrategias de litigio de alto impacto para hacer visible si en un municipio, si en una ciudad, si en un departamento, efectivamente hay una decisión de que puedan acceder. Hay otros problemas, y les pongo otro ejemplo, hay otras dificultades o formas en las que se vulnera el derecho a la educación inclusiva de los niños y las niñas con discapacidad que se relacionan con las prácticas de los maestros. Cuando los maestros se niegan a desarrollar una práctica en uno o en otro sentido, a transformar sus metodologías, a hacer flexibilizaciones en los contenidos y en la evaluación. Estos temas, que son mucho más complejos que el acceso a la educación superior, son aún más difíciles de llevar ante los jueces y que sea el juez quien le ordene al maestro a hacer una u otra cosa. Efectivamente se logra, pero son casos más complejos. Entonces, de eso se trata esta conversación de esta tarde, poder identificar cuáles casos son más fáciles de llevar y quizás sería una buena idea
comenzar por ahí. Eso dependerá de cómo esté el derecho a la educación inclusiva anclado o desarrollado en cada uno de sus países, y cuáles van a ser otros temas que son mucho más difíciles de abordar, no por ello imposible, no por ello no se lleven el mensaje de no hacerlo, sino simplemente ante esta dificultad, simplemente hay que hacerse otras preguntas, hay que ser más estratégicos, hay que tratar de identificar casos que tengan una mayor garantía de éxito. Esto para decirles cómo se relaciona las transformaciones que necesita el sistema educativo de cada uno de sus países o de los lugares donde ustedes vivan, y qué puede hacer el litigio en derechos humanos por esa transformación social. Cuando uno entonces pasa entonces a la tercera idea del webinar de esta tarde. ¿Qué debo tener en cuenta para diseñar y desarrollar una buena estrategia de litigio? Entonces ya hay unos elementos que dije antes y que voy a recapitular. Necesito saber si como organización quiero y puedo hacerlo, y en segundo lugar, si cuento con las competencias, con las habilidades, con los conocimientos necesarios, o si necesito buscar aliados y si tengo esos aliados. Pero una vez tengo eso, tengo que hacerme la pregunta por el norte. Esa es la tercera idea de este webinario. Cada estrategia de litigio debe tener un norte claro de cuál es el cambio que quiere lograr. Ahora, ese norte o ese objetivo o ese punto de llegada o ese sueño, se puede llamar de muchas maneras, a mí me gusta llamarlo norte, puede cambiar, puede variar. Pero siempre al inicio debemos tener una idea de qué es eso que queremos transformar. Y cuando nos hacemos esa pregunta, pareciera muy sencillo, pero realmente no lo es. Cuando nos hacemos la pregunta de cuál es ese norte o qué es eso que queremos transformar, muchas veces las organizaciones de personas con discapacidad o de familias de personas con discapacidad no lo tienen claro o no tienen un consenso sobre ese norte. Hay discusiones sobre si sí, sobre si no. Y aquí es clave este mensaje que les dejo a ustedes, la mayoría de los que nos ven, líderes de personas con discapacidad que fungen de líderes o en sus organizaciones, y es: no van a ser otros los que van a definir lo que se quiera lograr con esa estrategia de litigio. No van a ser las organizaciones de derechos humanos que ustedes logren conseguir como sus aliadas, porque esas organizaciones van a ser un medio, van a ser un instrumento para lograrlo. De esta manera, el movimiento social de personas con discapacidad, no todo el de un país, pero sí los que se unan o la organización que decide hacerlo, debe tener claro qué es eso que quiere lograr. Entonces, a diferencia de otras estrategias de litigio, y aquí voy a volver a lo que es DESCLAP, la plataforma de derechos humanos en la que yo trabajo y la que dirijo, nosotros no somos una organización representativa de personas con discapacidad, no representamos a un grupo de personas con discapacidad, no somos personas con discapacidad, y aun si lo fuéramos, actuamos es como abogados. Pero a diferencia de otras organizaciones de derechos humanos, nosotros tenemos una posición política y jurídica frente a ciertos temas, es decir, tenemos priorizados unos temas relacionados con los derechos humanos de las personas con discapacidad que son de nuestro interés y en los que enfocamos nuestras estrategias. Es decir, tenemos una agenda específica, tenemos un derrotero y un norte. Uno de esos temas es el derecho a la educación inclusiva. Tenemos otro, por ejemplo, la generación de cifras y de información desagregada sobre personas con discapacidad. En otros momentos de la vida hemos trabajado temas de capacidad legal, de vida independiente, pero en educación inclusiva tenemos una agenda. Eso hace que nosotros, aunque buscamos siempre aliados en los casos en los que llevemos y los que llevamos o en los que avanzamos, lo que avanzamos es nuestro norte o cómo nosotros vemos la educación inclusiva. Ustedes tienen que preguntarse si son una organización de derechos humanos, cuál es su posición específica frente a estos temas, cuál es la posición que avanza, específicamente tomar una decisión que hacer. Pero en la mayoría de los casos, las organizaciones de personas con discapacidad hacen alianzas o sinergias con organizaciones de derechos humanos. Y ahí es clave que la organización sepa qué es lo que quiere lograr, y por eso debe tener claro cuál es su norte. Una pista de cuáles son de qué debería informar ese norte. Deberían ser varias cosas. Lo primero, su conocimiento de la realidad social. Es decir,
las organizaciones de personas con discapacidad y las mismas personas con discapacidad son quienes mejores conocen las situaciones que viven las personas a las que las representan. Es decir, son ellas las que saben si el sistema educativo de esta ciudad, de este departamento, de esta provincia, funciona o no funciona. Si las escuelas sí reciben a los niños, qué escuelas sí lo hacen, qué escuelas no lo hacen, si hay suficiente dinero invertido para este tema, si el gobierno nacional ayuda o no ayuda. Entonces, el primer insumo para fijar ese norte es lo que yo sé sobre el tema. ¿Tengo que ser un experto y saberlo todo? No. Pero si tengo dificultades de conocimiento, si hay cosas que no sé, si hay rutas que no conozco, si hay responsables que no conozco, yo como organización de personas con discapacidad soy claro, es fundamental que me entere de cómo funciona el sistema. Es decir, y este es un mensaje clave, tercer o cuarto mensaje clave del webinar de esta tarde, debo ser casi un experto, debo conocer mucho sobre el tema en el que estoy trabajando. No puedo comenzar una estrategia de litigio sobre la base de un reclamo infundado o de una queja infundada sin el conocimiento de cómo funciona. Entonces, cuando hablamos de educación inclusiva, yo necesito saber cómo está el sistema educativo del lugar en el que vivo, cómo está el sistema educativo del país en el que vivo, cómo son las normas, cómo es la inversión, qué hace el Ministerio de Educación, qué hacen las alcaldías o los gobiernos locales o los gobiernos municipales, etcétera. ¿Cuáles son las escuelas mejor preparadas? ¿Cuáles son las escuelas que vulneran los derechos principalmente? ¿Por qué lo hacen? No simplemente puedo tener un reclamo abstracto y general como, no, estamos muy mal en educación inclusiva. Tal país o tal ciudad casi no ha avanzado. ¿Qué significa que casi no ha avanzado? Que se niega el acceso, que se excluye a los niños se quedan en la casa, van a otro lugar. Entonces, para sumar esta idea, yo necesito conocer la situación en la que me voy a aventurar, debo ser casi un experto, porque si no, el fracaso es casi seguro. Voy a hacer una mini pausa para responder una pregunta que nos hacen a través del Facebook Live y es, ¿significa esto que hay que escoger los casos que tengan mayor posibilidad de éxito? No necesariamente. Eso dependerá de la estrategia de litigio que uno se fije. Lo que quiera conseguir, si quiere tener alguna victoria temprana o si efectivamente quiere comenzar con un caso muy, muy difícil. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión ética que vale la pena poner sobre la mesa. En un litigio individual o tradicional como el que les estaba hablando al inicio del webinar, el abogado responde a los intereses de cada uno de los clientes que lo contrató para llevar ese caso. En un litigio estratégico, quienes litigan, por supuesto, le responden éticamente a las personas y los casos que son su cliente, pero el cambio que se quiere generar va mucho más allá de ese caso en particular. Y eso significa que en algunos casos yo pueda perder ese caso o pueda no solucionarle el problema puntual y real, cotidiano, a esa persona en específico porque le estoy apuntando a un cambio mucho más amplio o porque simplemente no gané, pero sigo intentándolo. Entonces, ahí éticamente los abogados y las organizaciones que lideran estrategias de litigio estratégico o de litigio de alto impacto tienen que tomar decisiones estratégicas sobre qué caso llevar. Y muchas veces, lastimosamente, esto significa no llevar ciertos casos, decirle que no a ciertas personas porque no responde a esa estrategia. Y aquí eso implica, en muchos casos, un dilema ético, porque por supuesto como abogados y como defensores de derechos humanos quisiéramos poder defender a todos y ayudarles a todos, pero siempre en nuestra realidad tenemos una serie de recursos limitados o de recursos, pocos recursos en términos de dinero, de tiempo, de personas que trabajen, entonces pues hay que hacer estratégicos. Una de las maneras, y priorizar, una de las maneras para resolver o de las vías para darle respuesta a este reto ético es cuando tenemos que decirle a un caso que no, poderlo referir o transmitirlo a otra persona, a otros abogados, a otras organizaciones que puedan llevar el caso y que puedan dar una respuesta a lo que esta persona necesita. Pero entonces voy a volver a la primera idea de qué tener en cuenta al momento de desarrollar litigio de alto impacto, litigio estratégico, cuando se trata de casos de educación inclusiva. Tener un norte claro. Entonces, no sirve de nada
tener reclamos genéricos. Es que no hay escuelas, es que no hay suficiente dinero, es que vamos muy mal o vamos muy atrás. Se necesita tener un norte concreto. Yo, por ejemplo, una de las primeras estrategias de alto impacto que desarrolló Desclap y con la que comenzó la estrategia digital Escuela para Todos, era una estrategia cuyo objetivo era que la Corte Constitucional colombiana, la máxima instancia judicial colombiana, cuando se trata de derechos constitucional, declarara inconstitucional la educación especial o la segregación de estudiantes con discapacidad en escuelas o en instituciones especializadas. Nosotros identificamos a través de un trabajo de investigación, y ahí es donde nos fijamos el norte, que a pesar de que Colombia había avanzado en educación inclusiva, continuaban vigentes algunas normas, particularmente algunos artículos dentro de la Ley General de Educación y dentro de otras normas que permitían que algunas personas con discapacidad fueran excluidas del sistema educativo y que fueran ubicadas en otras instituciones que no son escuelas y que no prestaban el servicio educativo. Ahí nos fijamos un norte específico y era que esas normas que permitían la educación especial fueran declaradas inconstitucionales, y efectivamente así lo hizo la Corte después de 2 años de trabajo en el caso específico. ¿Hay otros problemas en relación con la educación inclusiva? Sin duda. Los logros de esa estrategia de litigio hicieron que se solucionaran todos los problemas de la educación inclusiva y que los niños y las niñas masivamente llegaran a la escuela. No, porque ese no era el objetivo que nosotros nos habíamos fijado. Nuestro objetivo era que esas normas fueran declaradas inconstitucionales para fijar un precedente, como Gina Mota en Facebook nos lo está planteando, para dejar un precedente que la educación especial o la educación segregada, la exclusión de los niños del sistema educativo, no tiene cabida en un sistema de educación inclusiva. ¿Por qué Desclap se fijó ese norte? Porque así lo ordena el artículo 24 de la Convención y la observación general número 4 del Comité, es decir, los estándares de derechos humanos y hacia donde avanzamos en términos de educación inclusiva. Esas son nuestras fuentes y lo que nos permite fijarnos un norte. En una estrategia de litigio posterior nos fijamos otro norte específico y fue hacer visible la exclusión de los niños con discapacidad en las escuelas privadas colombianas. Entonces, dentro de las múltiples dificultades o necesidades de transformación que tiene el sistema educativo colombiano, una de tantas es la transformación de las escuelas privadas, que hasta no hace mucho tiempo creían que tenían el derecho de seleccionar a sus estudiantes y de segregar o excluir a aquellos que ellos consideraban no cabían en la escuela o no se adaptaban a la escuela. Nosotros, desde Desclap, consideramos que hacer visible esa discriminación de los colegios privados era útil para generar esta transformación del sistema educativo, y seleccionamos un grupo de casos reales de vulneración de derechos de niños y niñas y adolescentes en escuelas privadas colombianas para generar una serie de decisiones en torno a eso, para hacerlo visible ante los jueces y para generar y transformar y motivar unos cambios. Entonces, esos dos casos o esos dos ejemplos nos permiten darles una idea de cuáles son esos norte, cómo son esos norte que uno se fija, o cuáles son esos objetivos. Pueden ser de muchos tipos, pueden ser hacer visible una situación. Y entonces, si yo lo que quiero con la estrategia de litigio es hacer visible, por ejemplo, en nuestro caso, la violación del derecho a la educación inclusiva en escuelas privadas, puede suceder, como de hecho nos pasó a nosotros, que perdiéramos el caso. De hecho, lo perdimos en 2 oportunidades. Y no pudimos transformar ese colegio ni la realidad de esta niña o este caso en particular. Y al final, esta niña termina por fuera de ese colegio. O sea, si uno lo ve desde una perspectiva judicial muy reducida, es un caso fracasado porque no logramos que el juez protegiera los derechos de la niña, ni transformar esa escuela, y al final la estudiante tuvo que irse a otro colegio porque simplemente no aguantaba más. Pero a perder, y como dice otro dicho típico colombiano, y es que perder a veces es ganar un poco, perder nos dio la oportunidad de llevar el caso ante la Corte Constitucional y hacer visible otras dificultades en relación con la educación inclusiva privada, particularmente una dificultad, y es la falta de monitoreo
y seguimiento de las alcaldías o del gobierno local frente a los colegios privados. Entonces, este caso o este ejemplo para contarles que no siempre hay que ganar el caso judicialmente hablando para poder generar estas transformaciones. Entonces, para recapitular esta idea, tengo que tener un norte, y muchas veces las organizaciones sociales pueden no tener ese norte claro, pueden no saber qué quieren, pueden no estar de acuerdo. Y entonces, antes de comenzar la estrategia de litigio de alto impacto o antes de comenzar a llevar los primeros casos, es clave poder definir cuál es ese norte. ¿Y cómo se puede definir eso? A través de discusiones, a través de mesas de trabajo, pero al final la organización que emprende una estrategia de litigio debería tener una especie de manifiesto, una especie de declaración o algún documento rápido y sencillo que permita dejar por escrito cuál es ese norte, porque a lo largo de la estrategia de litigio se pueden enfrentar retos que nos hagan dudar de ese norte o que nos hagan replantear ese norte. Entonces vale la pena poder volver sobre eso que queremos lograr. Nosotros, por ejemplo, en el caso en la primera estrategia de litigio de las que les hablaba, relacionada con sacar del ordenamiento jurídico de las normas colombianas la educación especial, la decisión que tomamos es una decisión que es radical y que en muchos casos de otras organizaciones aliadas parece exageradamente radical porque ellos no están dispuestos a hacerlo. Es que nosotros sí tomamos una posición en contra de la educación especial y en contra de la segregación de las personas con discapacidad en entornos diferentes a la escuela regular. Ahí nosotros adoptamos una posición, algunos la llaman radical, para mí no es radical, para mí no es otra cosa distinta que implementar la convención y el artículo 24, y es que ningún niño, por su discapacidad, debe estar por fuera de la educación regular, no debe estar en otras instituciones donde no está rodeado de niños y niñas con y sin discapacidad y de maestros, y aquí tomamos una decisión que es estratégica y que define lo que nosotros somos. Si uno no toma ese tipo de decisiones y emprende este tipo de estrategias, va a dudar, va a dar tumbos y no va a tener el norte. Entonces, esta es quizás uno de los aprendizajes que ustedes deben llevarse, y es desarrollen estrategias de litigio de alto impacto en temas en los que ustedes y sus organizaciones hayan tomado decisiones estratégicas sobre qué hacer. Cuando seguimos en la pregunta, voy a pasar al siguiente elemento, que es el cuarto elemento en el que hay que pensar cuando hablamos de estrategias de litigio de alto impacto. El cuarto elemento en el que hay que pensar es cuál es mi cliente y cuál es mi caso. Y entonces aquí volvemos a la pregunta que nos hacían a través de Facebook Live, es seleccionamos solo algunos casos, seleccionamos los casos que tienen más posibilidades de éxito. ¿Dónde encontramos los casos? Son distintas preguntas que, dependiendo de ustedes dónde estén ubicados o qué rol funjan en sus países, van a variar. En la mayoría de los casos o de las situaciones, realmente uno puede tener dos aproximaciones a esto. Puede primero fijarse una idea de cuál es ese norte al que quiere llegar y salir a buscar los casos para lograrlo. Y aquí esto solo funciona si yo tengo acceso a esos casos, es decir, si soy una organización de familias, si soy una organización de personas con discapacidad y estoy muy cercano a las personas a las que les pasan esas vulneraciones. Entonces yo puedo decir, voy a seleccionar un caso sobre educación superior y entonces tengo por lo menos 10 personas donde puedo encontrar casos o vulneraciones del derecho a la educación inclusiva en la educación superior, es decir, en la universidad. Esa es una vía. La otra vía, que es en mi experiencia la más común o la más común de nosotros, es que los casos llegan a las organizaciones, y a partir de esos casos la organización juzga si es un caso estratégico o de alto impacto o no, si se alinea con lo que quiere lograr y si lo lleva. Les digo que esta es la situación que más nos pasa a nosotros en Descla, porque, como les decía desde un inicio, nosotros no somos una organización representativa de personas con discapacidad. Las personas llegan a nosotros en búsqueda de ayuda, en búsqueda de consejo legal o de asesoría. Entonces, un poco también trabajamos con lo que las organizaciones y las personas
nos aportan o nos traen. Y aquí entonces en la realidad, en la cotidianidad de las estrategias de litigio de alto impacto es que es una mezcla de las dos posibilidades. Yo tengo un norte al cual quiero avanzar y a partir de los casos que se me van presentando en los momentos estratégicos es que voy decidiendo cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Entonces voy a volver a un tercer ejemplo de estrategia de litigio de alto impacto que hicimos en Desclap relacionada con las personas con discapacidad, pero no sobre educación inclusiva. En un momento crítico en el que Colombia iba a comenzar a hacer el Censo Nacional de Poblaciones, un grupo de organizaciones y particularmente miembros del Consejo Nacional de Discapacidad nos pusieron en conocimiento de nosotros que la entidad del Estado colombiano que lleva a cabo el censo y las estadísticas nacionales, que se llama el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, había decidido excluir del censo que iba a comenzar a desarrollar en enero del siguiente año las preguntas sobre discapacidad. Y ellos tenían una prueba que probaba, un documento, una comunicación oficial que probaba que iban a excluir esas preguntas. Entonces, nosotros nos habíamos hecho a lo largo de muchos años de trabajo varias preguntas sobre las cifras, sobre el derecho a tener cifras y datos desagregados por discapacidad. Habíamos hecho acciones en torno a distintos registros administrativos, habíamos hecho análisis de cifras del censo anterior y teníamos un conocimiento sobre el asunto. De hecho, conocíamos las preguntas que iban a hacer en el censo sobre discapacidad. Pero en ese momento llega ese caso y ahí es donde la organización, cuando decide hacer estrategias de litigio de alto impacto, debe tener una capacidad de respuesta rápida ante esas situaciones extraordinarias o ante esas posibilidades, porque no todos los días en un país se hace un censo, no todos los días uno tiene una prueba específica de que una entidad pública va a eliminar esas preguntas y no todos los días tiene un grupo de líderes nacionales, como era nuestro caso, que le permitían, que llegaban a nosotros para hacerlo. Además, era prácticamente Navidad, estábamos a una semana de Navidad, lo cual implicaba sentarse a trabajar para poder hacer la tutela. Entonces, al final, cuando se trata en esta cuarta idea de este webinar de seleccionar un caso, hay que tener una alta flexibilidad y alta capacidad de respuesta, una buena experiencia y un buen conocimiento del medio para poder juzgar qué caso es estratégico, en qué momento es estratégico y en qué otros momentos usted simplemente tiene que decir que no. Lastimosamente, en la mayoría de los casos hay que decir que no, porque no todos los días se puede emprender un litigio estratégico de alta complejidad. Entonces, esa es una de las preguntas que nos hacemos en relación con el cliente. Segunda pregunta que nos hacemos en relación con el cliente, o sea, ¿cómo llega el cliente? ¿Puedo salir a buscarlo o viene a mí? ¿Y cómo le doy esa respuesta? Segunda pregunta que nos hacemos o reto que nos hacemos con el cliente, y es con ese cliente, y cuando yo digo cliente, no me refiero a que esté pagando, me refiero a que es el usuario o es la persona a la que representamos, sea que se le cobre unos honorarios o no se le cobre, eso ya es un asunto de cada caso concreto. Hay que ser claro y transparente con lo que se puede lograr y con lo que le podemos ofrecer a ese usuario o a esa persona a la que se le está vulnerando su derecho a la educación inclusiva. ¿A qué me refiero cuando digo que hay que ser claros y que hay que ser transparentes? Me refiero a que bajo ninguna circunstancia en estrategias de litigio estratégico o en estrategias de litigio de alto impacto, uno le puede asegurar al cliente que va a ganar. Es más, es todo lo contrario. De hecho, en mi aprendizaje, yo lo que trato es ser ultra pesimista y no tratar de crearle falsas expectativas a esa familia o a esa persona o a esa organización. Porque en la mayoría de los casos, los litigios estratégicos, como les decía desde el inicio, buscan generar el cambio social y ese cambio social no es tan fácil de generar. Porque si fuera fácil, no habría necesidad de acudir a los jueces para demandar una u otra acción de una entidad pública. Si hubiera resuelto con una conversación, con una reunión, con una solicitud. Entonces, hay altas expectativas de perder. Además de que los procesos sean difíciles, le estamos pidiendo a unos jueces
que tomen una instancia política y social frente a un tema que es complejo. Entonces piensen, por ejemplo, en el caso del censo colombiano, los jueces de tutela colombianos, que son los jueces que resuelven las vulneraciones a los derechos constitucionales, reciben todos los días tutelas sobre salud, reciben tutelas sobre pensiones, pero no reciben todos los días ni nunca tutelas en contra del censo, y menos una tutela que le pide suspender el censo y exigir que se incorporen preguntas sobre discapacidad. Entonces, otro de los factores de riesgo de un litigio estratégico es que lo más probable es que el juez no entienda de lo que le estemos hablando, porque no es un juez ultracapacitado, no es un juez que conoce el caso. Entonces el juez se pregunta, ¿por qué me están pidiendo esto a mí? ¿Por qué un grupo de organizaciones en la ciudad de Bogotá le pide al juez que le ordene a una entidad pública agregar 4 preguntas al censo? ¿Y por qué esto es una vulneración de derechos? Entonces, al momento de ser claro y transparente con el cliente, es explicarle al cliente que hace parte de una estrategia de litigio que utiliza su caso, que intenta darle respuesta a ese caso, pero que tiene un objetivo que trasciende ese caso y que probablemente se va a perder, y entonces vamos a tener que buscar otro caso parecido, otro caso que nos ayude a avanzar en ese norte, pero que no le podemos garantizar que va a ganar. Y esto no es distinto de lo que hace ningún abogado. Ningún abogado serio y responsable y juicioso le asegura a su cliente que va a ganar. Todo lo contrario, le da una lectura de cuáles son sus chances de ganar o de perder, y le dirá siempre que la posibilidad existe, porque efectivamente así lo es. Una tercera idea frente al cliente es, ¿existe la posibilidad de fabricar el caso? ¿Fabricar el cliente? ¿Y a qué me refiero cuando digo fabricar? Si yo quiero lograr algo, un cambio específico en el sistema educativo, por ejemplo, hacer visible que los colegios no hacen flexibilización en la evaluación, o que en los exámenes estandarizados no se prestan ajustes y apoyos razonables, ajustes razonables o apoyos, yo tengo 2 chances o 2 opciones. Ir a buscar un caso en donde se lo hayan negado y esperar que tenga todas las pruebas, que sea un caso donde todo esté por escrito, donde sea relativamente claro y evidente la vulneración del derecho, o construir el caso, fabricar el caso. ¿Qué significa fabricar el caso? No significa inventárselo, ni decir mentiras, ni engañar al juez. Significa es hacer que la vulneración al derecho suceda, solicitar, por ejemplo, que se haga una flexibilización en la evaluación, sabiendo que el colegio me va a decir que no, y al decirme que no, generar la vulneración del derecho que me permita catalizar o potenciar el derecho a la educación inclusiva. Entonces, los casos fabricados funcionan en ciertos casos, particularmente cuando uno tiene claro qué quiere lograr y cuando efectivamente pues tiene acceso a una persona o una familia que esté dispuesta efectivamente a fabricar ese caso a efectos de la estrategia. Son todas distintas opciones, ninguna es mejor que otra. En todas se puede ganar, en todas se puede perder. Al final lo que es clave o lo que se busca es que la estrategia de litigio cumpla con sus objetivos y con su resultado. Y una cuarta consideración, una cuarta idea frente al cliente, y es, hay que escoger un buen cliente, un buen caso. ¿Qué significa escoger un buen cliente o escoger un buen caso? Es que no solamente el caso sea relevante para la estrategia, pueda ayudar a conseguir ese objetivo de transformación o de cambio social que se quiere lograr, sino también que ese cliente tenga las características, las competencias, las habilidades y particularmente la fuerza y la resistencia para llevar a cabo la estrategia de litigio de alto impacto. Y entonces es clave o es importante tener en cuenta que a las organizaciones de personas con discapacidad y a las organizaciones de derechos humanos pueden llegar muchos casos. Pueden llegar muchas familias con situaciones graves de violación al derecho a la educación inclusiva. Pueden llegar familias furiosas con el profesor, con el rector, con el Ministerio de Educación. Pero más allá de eso, lo que hay que buscar es si
esa familia, si esa persona con discapacidad está dispuesta, uno, a hacer visible su caso. Es decir, en muchos casos las familias acuden a los abogados, pero cuando se les plantea la posibilidad de tener una estrategia de litigio de alto impacto, que de alguna manera puede generar una exposición pública del caso, es decir, que se haga visible el colegio, que se haga visible a la profesora, que se haga visible a la niña o al niño con discapacidad, las personas dudan. Y eso está bien. Yo como persona puedo dudar y puedo no querer que mi hijo sea visible, o puedo no querer salir ante los medios de comunicación, o puedo no querer generar estos efectos. Pero si no quiero hacerlo, quizás mi caso no es un caso que debería ser priorizado en una estrategia de litigio, porque la estrategia de litigio va a necesitar en los componentes comunicativos y de movilización social hacer visible el caso. ¿Quién es el niño? ¿Quién es la niña? ¿Cuál es el colegio? ¿Quién es el profesor que está vulnerando el derecho? Y si uno no tiene las capacidades personales, la resistencia o la fortaleza, la personalidad, no tiene que tenerla, pero si no las tiene, va a dificultar la estrategia de litigio. Otra característica que tiene que tener el caso, que tiene que tener la persona, es debe saber que la estrategia puede durar un tiempo largo, que se va a demorar para generar resultados, que los resultados no van a ser inmediatos y que esta persona va a tener que tener una capacidad de resistencia, es decir, de aguantar, de aguantarse en el colegio, de hacer nuevas cosas, de ir, de venir. Y, como decía en la primera característica del caso, puede no tenerla, puede querer un resultado rápido, o puede ser simplemente que un día está muy bravo, muy furioso con el rector o con el colegio, pero al otro día se le pasa o no quiere pelear. Entonces se necesita hay que poder evaluar o medir, observar cuáles son las características de esa persona, de esa familia, si está dispuesta o no a ser parte de la estrategia, porque, y ahí vuelvo a la idea de ser transparente y claro con los usuarios o con los clientes, el desarrollo de una estrategia de litigio consume tiempo y es desgastante, y no siempre tiene resultados rápidos y sencillos que uno pueda revisar. Hay un factor cansancio. Entonces, no todo el mundo es resistente a ese cansancio. Ahora, uno puede creer que esta familia es particularmente resistente al cansancio, pero puede cansarse a lo largo de la estrategia y ahí habrá que tener unas acciones diferentes para que la familia no se aburra. Entonces, hemos hasta ahora en esta charla, ya llevamos una hora, voy a empezar a cerrar para poder responder algunas preguntas de parte de ustedes. Hemos hablado de tener un norte. Es fácil decir que hay que tener un norte, lo difícil es tenerlo, haber decidido qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos lograr, contra quién vamos a actuar. Dos, hay que buscar el caso, hay que buscar el cliente y seleccionarlo estratégicamente. Ese cliente es esta persona, ¿cierto? Cuando hablamos del norte, hablamos del tema, del aspecto, por ejemplo, cuando hablamos de educación inclusiva, si queremos hacer visible problemas de discriminación dentro de la escuela, si queremos hacer visible la deserción escolar, si queremos hacer visible la falta de ajustes razonables. Y aquí es clave, no se puede hacer visible todo en un mismo momento y a través de una única estrategia. Entonces hay que priorizar. De eso se trata el norte. Hay que tener un buen cliente, un cliente que sea un buen aliado, que resista, que aporte y que por el contrario no sea un lastre o que no haga fracasar la estrategia. ¿Qué significa que no hagas fracasar la estrategia? Una organización puede poner muchos recursos humanos y de tiempo en un caso, pero si la persona cuando el caso va muy avanzado se arrepiente y decide yo no voy a pelear más contra este colegio, yo no voy a pelear más contra el Ministerio de Educación, pues eso para la organización significa haber perdido un montón de tiempo y de recursos limitados, costosos, que pudo haber utilizado en otro caso. Obviamente nunca se tiene la seguridad 100% de que la persona no se va a arrepentir y puede arrepentirse, pero hay que avisorar el tercer elemento al momento de generar la estrategia es que yo puedo tener un buen cliente, pero el caso puede ser un mal caso. ¿Qué significa que sea un mal caso? O que sea un caso mucho más difícil de llevar. Y es
en educación inclusiva y pasa muchísimo, los casos suceden, pero no hay pruebas, no hay constancias de lo que sucedió o de lo que no sucedió. Justamente por eso existe la estrategia digital de la que les hablaba al inicio, que se llama Escuela para Todos. Porque en los inicios, en los primeros litigios que desde DESCLAP llevábamos en Colombia, nos fuimos dando cuenta las enormes dificultades que tenían las familias al momento de interactuar con los colegios, pero además al momento de tener los soportes y de estar mejor soportadas o de tener mejores sustentos de lo que efectivamente había pasado. Entonces, nosotros como abogados recibíamos a muchas familias que nos decían, me dijeron esto, me hicieron esto, pero cuando como abogados nosotros preguntábamos, ¿y cómo te lo dijeron? ¿Te lo pusieron por escrito? ¿Tienes una respuesta? ¿O me negaron el cupo? Entonces les preguntamos, pero ¿y lo solicitaste por escrito? No, yo solamente fui al colegio. O me negaron el apoyo o el ajuste razonable en la evaluación. Cuando preguntamos, pero ¿cómo te lo negaron? No, la maestra me dijo que no, pero yo no tengo ningún tipo de sustento. Muchos casos se caían en términos coloquiales, es decir, no era posible llevarlos. Entonces, producto de esas dificultades en tener un caso sustentado en pruebas. Pero volviendo a otro de los componentes de la estrategia de litigio de pedagogía, es que surge la estrategia digital Escuela para Todos. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta que muchas personas tenían exactamente los mismos problemas y que no sabían cómo solicitar un cupo o cómo exigir que a sus hijos sí los evaluaran dentro del colegio o cómo impedir que no les sacaran a los hijos, por ejemplo, del colegio. Por ejemplo, uno de los casos más frecuentes en Colombia, y particularmente en estos momentos del año escolar en donde está terminando, era que los profesores o los rectores le anunciaban a los papás que ya el próximo año no les iban a recibir a sus hijos. Entonces, producto de todo este conocimiento que se crea en la estrategia de litigio, es que decidimos hacer una acción de movilización digital y de poner esto por escrito en una página web en donde las familias colombianas pudieran encontrar respuestas a 6 casos frecuentes de educación inclusiva. ¿Qué hacer ellos? ¿Qué esperar del colegio? Y principalmente saber qué no puede hacer el colegio. Entonces ahí fue donde desarrollamos una estrategia de pedagogía en el marco de la estrategia de litigio de alto impacto de educación inclusiva de DESCLAP, con el objetivo de que las familias pudieran saber qué hacer. Pero particularmente que cuando les sucedan las violaciones de derechos tengan los sustentos suficientes para que los abogados puedan actuar. Porque de lo contrario no vamos a poder superar la queja-reclamo. Si yo no tengo una constancia escrita de lo que pedí y no exijo respuestas por escrito de lo que solicité, el juez no va a tener cómo fallar. Si yo no grabo las conversaciones con el rector o con el profesor en donde me dicen que no me van a recibir a mi hijo o una u otra situación, yo no voy a tener cómo probarlo. Entonces, el tercer elemento de la estrategia de litigio de alto impacto, además de tener un norte y además de tener un buen cliente, un cliente aliado de la estrategia, es poder tener un caso lo suficientemente fuerte y robusto con las pruebas suficientes que le permitan al juez fallar. Porque si no, la estrategia va a fracasar. Porque el juez no va a tener cómo verificar que sí sucedió o que no sucedió la violación de derechos. Y como le estamos pidiendo al juez que tome unas decisiones estratégicas o estructurales frente al sistema educativo, el juez se lo va a pensar 2 veces y lo más probable es que no tome las decisiones que queremos. Entonces es clave dejar por escrito. Una de las notas de blog que escribimos en Escuela para Todos hace más o menos unas 2 semanas se llama "Las palabras se las lleva el viento", y lo que busca es que los padres de familia exijan todo por escrito y exijan que las respuestas que le da el sistema educativo se las den por escrito. ¿Para qué? Para evitar violaciones de derechos humanos. ¿Por qué evitarla? Porque una cosa es cuando yo verbalmente le digo a una mamá, llévese a su hijo que aquí no encaja, que aquí no se pudo adaptar. Y otra cosa es cuando lo tengo que poner por escrito, con el logo del colegio y con la firma del rector. Ahí me la pienso 2 veces. Cualquier profesional con 2 grados de sentido común se la pensaría 2 veces antes de poner eso por escrito, aunque los hay que lo pone. Pero es clave que esa interacción sea una interacción con sustento, formal, de lo que me dicen que sí o de lo que me dicen que no. Y finalmente,
además de tener un buen caso, la estrategia de litigio debe saber qué es eso que va a pedir. Y es aquí en donde yo digo qué es eso que estratégicamente vamos a pedirle al juez que falle, cuáles son esas órdenes judiciales que vamos a solicitar. Aquí es donde todos los demás elementos confluyen en las órdenes judiciales. Entonces, yo tengo un norte y lo que quiero lograr con este caso es que el juez le ordene a este colegio hacer esto en particular. Y aquí es donde los abogados, esta idea quizás va más a los abogados defensores de derechos humanos, es donde tienen que pensar en grande. Es ahí en donde los abogados deben pedirle al juez, como decimos nuevamente en Colombia coloquialmente, el oro y el moro. Pidamos lo imposible, de manera que uno no sea audaz en lo que le está pidiendo al juez. Por ejemplo, en el caso de discriminación en colegios privados en Colombia, por supuesto lo que le pedimos al juez era exíjale a este colegio que le garantice el derecho a la educación inclusiva a esta niña en particular y le brinde los apoyos en la evaluación que requiera. Pero no nos podemos quedar ahí, porque si nos quedamos ahí, lo que tenemos es un litigio tradicional. ¿Cómo fuimos más allá? Vinculamos a la Secretaría de Educación del gobierno local en donde estaba ubicado este caso, para hacer visible que esa secretaría no vigiló ni monitoreó a ese colegio privado cuando lo tenía que hacer para garantizar el derecho a la educación inclusiva de esa adolescente con discapacidad. Vinculamos a la persona de la rectora o del rector, del más alto cargo, no solamente a la maestra o al maestro que le negó los apoyos, y pensamos mucho más. Entonces, por ejemplo, le dijimos a los jueces, ese caso todavía no se ha fallado, entonces hoy día no sabemos si fracasamos o si lo logramos, pero lo hicimos, lo pedimos. Le pedimos al juez que ante la evidente violación de derechos humanos que estaba haciendo ese colegio privado, obligara a sus directivos a tomar un curso sobre educación inclusiva y sobre inclusión educativa o diseño universal para el aprendizaje, porque era evidente que no sabían lo que estaban haciendo a pesar de tener un colegio privado bastante caro en la ciudad de Bogotá. Le pedimos además que se hiciera un acto de perdón y de disculpas públicas en favor de la adolescente y de su familia, en donde el colegio reconociera que la discriminó y le negó su derecho a la educación inclusiva. Esto para hacerlo visible ante la comunidad educativa, porque en muchos casos, cuando los colegios pierden estas demandas, los demás miembros de la comunidad educativa no se enteran y entonces el cambio no se genera. Total, hay que soñar en grande en relación con la estrategia del litigio. Y ya finalizando, es qué hacer después, ¿cierto? ¿Qué hacer después de que ya inicié la acción judicial? Entonces es ahí en donde deben entrar los demás componentes de la estrategia de litigio de alto impacto. Debo movilizarme digitalmente, debo generar unas piezas que deba mover en redes sociales, debo generar una petición de change.org o de cualquier otra plataforma que le permita a otras personas o al público masivo conocerlo. Por ejemplo, esta fue una buena práctica de la estrategia del censo en Colombia. Además de la demanda, hicimos una petición con nuestros aliados, realmente los que lo hicieron fueron ellos, hicieron una petición en change.org que alcanzó una cantidad de suscriptores impresionante para el tema. Se hizo una twitteratón, se escogió un día y un hashtag para moverlo, y esto generó una visibilidad altísima en medios de comunicación. El mismo presidente de la República de Colombia de su momento tuiteó, otras personalidades públicas retuitearon y digamos, mostraron apoyo a la situación. Eso no hizo que el DANE incluyera las preguntas que había decidido quitar. No lo hizo, lo hizo el juez. Pero toda esta movilización social ayudó a que el DANE se sintiera presionado. Si la demanda hubiera estado sola o en el anonimato, pues no sabemos qué hubiera pasado, pero probablemente hubiéramos tenido menos posibilidades de tener un éxito tan importante. Entonces, después de comenzar el caso, es que hay que empezar a implementar, hay que pensarlo desde antes y planificarlo desde antes.
¿Cuáles son esos otros elementos de la estrategia de litigio? ¿Qué debo comunicar? ¿Con quién debo comunicarlo? ¿Dónde debo hacer movilizaciones digitales, movilizaciones sociales, si es que así se necesita? Si tengo que aprovechar la estrategia de litigio como una herramienta pedagógica, una herramienta de aprendizajes, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, voy a hacer webinars sobre el tema para contarle a las personas. Voy a hacer unos talleres pequeños con familias, mil cosas. Eso dependerá de las estrategias puntuales. O, por ejemplo, cuando uno selecciona un caso en donde la decisión judicial probablemente no va a transformar el quehacer del maestro, como es una de las acciones que hemos emprendido desde DESCLAP desde hace un par de semanas, es si le estamos pidiendo a los jueces que obliguen a los maestros a transformar las prácticas educativas, sus prácticas en el salón de clase, lo más probable es que no sea el juez el que ayude a transformar al maestro en sus prácticas cotidianas. Entonces, además de los casos, deberíamos tener espacios de formación para maestros, en donde los formemos y podamos construir con ellos esos cambios que queremos lograr. Y probablemente la respuesta es sí. Nosotros ahora desarrollamos una serie de talleres de innovación docente en donde tratamos de sentar a los docentes sin que medie un juez a pensar distintos aspectos de la educación que tienen que cambiar a efectos de que la educación sea efectivamente inclusiva. Todo esto para cerrar con una idea, y es, cuando decidimos desarrollar una estrategia de litigio, seleccionamos un buen caso, teniendo un norte que nos permita avisorar a dónde queremos llegar, pero tenemos una estrategia que tiene múltiples componentes, en donde algunos pueden ser más exitosos que otros, en donde se puede perder el caso o un caso en concreto, y aún así se puede generar el cambio y la transformación social. Lo que es clave aquí es saber del sistema educativo en el que cada uno vive, en su país, en su ciudad, en su provincia, qué es eso que debe cambiar y cómo puede generar estrategias para cambiar. Entonces, hasta ahí mi presentación. Yo voy a aprovechar el chat tanto de Zoom como de Facebook Live para responder algunas de las preguntas que ustedes han hecho a lo largo de la charla, y si pueden hacer otras, pues este es el momento de hacerlas. Una primera pregunta que nos hacen desde Facebook es, o es más una afirmación, pero yo la voy a leer como una pregunta y voy a dar mi opinión, es muy difícil hacer estrategias de litigio en contra de las universidades, porque en principio en Colombia las universidades son autónomas. Eso no es verdad. Es decir, es verdad que las universidades en Colombia son autónomas, es decir, gozan de autonomía universitaria, pero esa autonomía universitaria no es una carta blanca para excluir ni para discriminar. Es una autonomía para organizarse a sí misma y para evitar de la injerencia del Estado en el servicio de la educación superior. Pero nunca es una carta blanca para impedir que un estudiante ciego pueda ingresar, para segregar a un estudiante que tenga discapacidad mental o psicosocial. Las universidades en principio tienen las mismas responsabilidades de ser incluyentes. En Colombia tenemos muchos casos en contra de universidades que se refieren a temas de accesibilidad. De hecho, hay más casos de universidades que de colegios, de escuelas. Hay temas de flexibilización curricular y demás, y se logra, o sea, el juez logra avisorar que la universidad está vulnerando algunos de sus derechos de sus estudiantes. Voy a ver otras preguntas aquí en el Zoom. Aquí tenemos, solamente hay tres, Lucas, tres preguntas. Muchas gracias por toda esta información tan valiosa. Seguro que para nuestra red de familias que está aquí muy juiciosa, conectada, ha visto varias, es de gran valor para poder orientar a nuestras familias. Una de las preguntas, Lucas, es ¿qué retos ha tenido para integrar sordos señantes en escuelas colombianas? Nos la pregunta Ceci. Sí, Cecilia Guillén. Ajá. Pues la respuesta es todos los retos. Yo voy a tratar de sistematizarlos de manera rápida y sencilla. Un primer reto en términos de educación inclusiva para población sorda, tanto oral como señante, es las enormes dificultades del movimiento social de personas con discapacidad auditiva o de personas sordas colombianas de ponerse de acuerdo en relación con la educación en lengua de señas, la educación oral o la educación bilingüe.
esta es mi opinión personal y pues no es la primera vez que la digo, entonces pues no me da miedo decirla porque ya he tenido todas las reacciones de los sordos. Dado que los sordos no se ponen de acuerdo en lo que quieren, el sistema educativo tampoco puede tener una respuesta que le dé resultado a todos. Entonces, uno de los principales retos que hemos tenido es darle respuesta a las expectativas educativas de los padres de unos y otros. Y aquí hay unas tensiones muy fuertes y a veces irreconciliables, en donde en mi opinión, los principales perjudicados son los niños sordos y particularmente los niños sordos oralizados o implantados. Eh, ¿Por qué son los más vulnerables? Porque terminan en un limbo en el que no hay una respuesta educativa efectiva. En mi opinión, y desde ESCLAP, en los casos que hemos tenido de estudiantes sordos, nosotros estamos convencidos que la respuesta para los estudiantes sordos es la educación bilingüe. Es decir, un estudiante sordo debe ser educado de manera bilingüe en las lenguas que utilice. Si se considera que la lengua de señas es su primera lengua, entonces en esa lengua y en el español, en el castellano hablado, en la medida también de sus posibilidades. O si sus padres no son sordos señantes, pues entonces en un uso proficiente del español, pero también con un uso proficiente de la lengua de señas, porque al final es sordo y es la manera como se comunica con las otras personas sordas que son de su referencia. Entonces esa es una primera dificultad que hemos tenido, es poder tomar una decisión. Pero pues el Estado colombiano tomó una decisión sobre la educación bilingüe bicultural y ahora está en proceso de implementarla con todas estas dificultades. Segunda dificultad, el principal apoyo que requieren los niños sordos se refiere a los modelos lingüísticos, que son estos profesionales que refuerzan la adquisición de la primera lengua en la primera infancia y en los primeros años de la escolaridad, y después los intérpretes de lengua de señas. Y aquí hay una enorme dificultad y es que en muchas partes de Colombia estos profesionales no están disponibles. Y en otros lugares donde están disponibles están prácticamente cartelizados y entonces el servicio se vuelve exageradamente costoso. Entonces es clave, es una cosa que el Estado colombiano no ha podido hacer y no ha logrado hacer y es poder formalizar y certificar el ejercicio de los intérpretes de lengua de señas para que cada vez más personas sordas, usuarias de la lengua de señas, puedan acceder a ese oficio y puedan luego prestar los servicios en el marco del sistema educativo. Otro tercer reto que tenemos y que tampoco hemos podido resolver es la adquisición de la lengua de señas o de cualquier primera lengua en la primera infancia, porque se asume que los niños sordos nacen en hogares sordos y que sus padres sordos les enseñan la lengua de señas y cuando llegan al colegio ya tienen adquirida una lengua, pero eso solamente funciona en mi imaginación. En la práctica, la mayoría de personas sordas nacen en hogares oyentes o hijos de personas sordas que tampoco tienen un uso proficiente de la lengua de señas y entonces necesitan que las estrategias de primera infancia fortalezcan esa adquisición de la primera lengua. Y esa es una cosa que no pasa. A pesar de que Colombia tiene una gran estrategia de atención a la primera infancia, ese es un tema que es prácticamente invisible y lo que hace que la mayoría de niños sordos y particularmente los niños que nacen sordos en hogares hablantes o orales, en donde hay un rompimiento en la comunicación entre padres e hijos, nazcan y atraviesen la primera infancia sin un acceso a la primera lengua y haya una brecha en la educación que los va a acompañar a lo largo de toda su trayectoria educativa. Y una cuarta dificultad, aunque hay muchas otras más, es la dificultad de las escuelas colombianas y particularmente de los gobiernos locales de garantizar que en las escuelas donde hay niños sordos haya suficientes intérpretes de lengua de señas y mediadores para garantizar una educación realmente inclusiva. Lo que el Estado colombiano ha tratado de hacer, sin mucho éxito o con muy pocos éxitos en los pocos años que lleva, es tratar de concentrar a los niños sordos en ciertas escuelas que ofrezcan la modalidad bilingüe bicultural. Y aquí hay que hacer una claridad importantísima, es porque históricamente han existido colegios de sordos, en donde solo estudiaban niños sordos y donde se les enseñaba la lengua de señas. La modalidad bilingüe bicultural colombiana lo que busca es que algunos colegios en donde estudian otros niños con discapacidad y otro montón de niños sin discapacidad implementen la modalidad bilingüe bicultural y le permita a las entidades territoriales, es decir, a las alcaldías y gobernaciones o los gobiernos provinciales en otros países,
concentrar a los niños sordos en ciertos colegios, distribuidos debidamente en los distritos educativos para maximizar el uso de los recursos. Lo que pasa es que esta idea, así como puede sonar muy maravillosa, también puede ser implementada de manera perversa y puede terminar segregando a los niños sordos en ciertos colegios. El reto está en monitorear la implementación de la oferta bilingüe bicultural para garantizar que efectivamente los niños puedan estar juntos, porque tampoco hay tantos niños sordos, para maximizar el uso de los recursos, pero sin, evitando siempre la exclusión y la segregación. Creo que eso sería un poco mi lectura flash de los retos frente a los niños sordos en la educación inclusiva. Hay otra pregunta sobre cómo se puede tener en cuenta que no sea solo accesibilidad entendida como infraestructura física, sino también ajustes en todo lo que tiene que ver con señalización y comunicación aumentativa para estudiantes con autismo. Pues ese es justamente el reto de algunas estrategias de litigio, es decir, cuando uno se aproxima a buscar casos sobre educación y discapacidad, encuentra rápidamente los casos en donde el niño en silla de ruedas no puede entrar al baño porque el colegio no es accesible. El niño ciego no tiene un sistema de comunicación o no le permiten utilizar el JAWS o algún lector de pantalla. Esos son casos más frecuentes y típicos. Los casos más complejos son los casos de las personas con discapacidades intelectuales y mentales que retan el servicio educativo en su esencia. ¿A qué me refiero con eso? Una cosa es que yo llegue a un colegio viejo donde no hay rampas y donde la accesibilidad física no está resuelta. El rector va a decir, este colegio es muy viejo, se necesita mucha plata para hacer esto y se podrá resolver de una u otra manera. Pero esos casos no retan lo que el rector es, ni retan lo que la institución hace, ni lo que hacen cada uno de sus docentes. Son los apoyos, las flexibilizaciones curriculares, las flexibilizaciones en la evaluación, la planeación personalizada de los logros, digamos, distintos ajustes para particularmente discapacidades intelectuales y mentales, los que retan en esencia el sistema educativo y retan lo que el maestro hace, lo que el maestro está acostumbrado a hacer, o lo que fue educado para hacerlo. Y esos son los cambios más difíciles de lograr, porque siempre es más fácil conseguir plata para hacer una rampa o para poner un ascensor. Así el ascensor cuesta una fortuna, pero transformar el sistema de evaluación del colegio, transformar la práctica docente, transformar los criterios de promoción, transformar las prácticas competitivas y segregadoras de un colegio en prácticas incluyentes, no se logra con plata, donde yo simplemente compro una estrategia, un ascensor o hago un ajuste, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el reto. El reto es cómo escojo yo temas, casos y estructuro estrategias de litigio de alto impacto que no se queden en la accesibilidad, aunque para algunos la accesibilidad es importante, pero que vayan a los temas más complejos de la transformación de los sistemas educativos. Muy bien, Lucas. Y hay dos últimas para ya ir cerrando. Una es cómo hacer para que las familias no tengan miedo de solicitar por escrito o de grabar, porque en tu página dice el tema de que debemos grabar para poder tener pruebas, porque por supuesto los directivos y los maestros les dicen que eso está prohibido, en fin, que cómo actuar ahí para orientar a la familia. Bueno, es normal que la familia tenga miedo. Es normal que la familia no esté dispuesta a todo. Es normal que la familia sienta temor frente a las autoridades educativas. ¿Y por qué eso es normal? Y aquí yo quiero compartirles un aprendizaje y una frase que es importante, y es, una vez la familia llega a los abogados y tiene un caso y está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, es porque la relación con el colegio ya está fracturada o dañada, quizás de manera irreparable. Y no va a ser el juez ni el abogado el que vaya a reparar la relación de la mamá con el maestro, del papá con la rectora. Difícilmente eso va a suceder. Entonces, uno de los aprendizajes éticos que tenemos nosotros como abogados de estos temas es cuando la relación todavía es posible ser reparada,
quizás hay que intentar repararlo. Porque una vez se ha dañado para siempre. Y una vez está dañada para siempre, lo que sucede en la mayoría de los casos es que los niños terminan por fuera de esos colegios y buscan otras alternativas. Esto no es bueno para el niño que se tiene que salir del colegio o para la niña que se tiene que salir del colegio, pero deja un precedente para los que vienen. Entonces un colegio se lo piensa 2 veces o puede generar ciertos cambios. Entonces, frente al miedo de los padres, es clave, digamos, intentar estrategias previas a interponer una demanda, poderlos acompañar, poderse reunir, poder hacer solicitudes por escrito previamente, poder solicitar la intervención de las autoridades que vigilan a los colegios privados, agotar esas posibilidades antes. Y solo cuando eso ya falló y es evidente que la vulneración continúa, ahí sí avanzar. Algunos colegios sienten miedo y entonces algunas familias sienten miedo y esto nos lleva a las características que debe tener el cliente o el usuario que tenemos que tener, y es, pues los abogados deben darle seguridad, pero no hay que perder de vista que en las relaciones educativas la familia no siempre está tan empoderada. Entonces, lo que la maestra dice no se pone en duda, lo que el rector dice no se pone en duda. Entonces, la manera de superar esos miedos es a través de la información y el conocimiento. Por eso, cuando nace la estrategia Escuela para Todos, nace inicialmente como una estrategia de acceso a la justicia. Nosotros identificamos 6 casos frecuentes y a través de esos casos frecuentes, o para esos casos frecuentes, elaboramos unas rutas y unos formatos de apoyo. Pero rápidamente nos dimos cuenta que las familias no solamente necesitaban eso. ¿Por qué? Porque la familia llegaba a la ruta cuando ya tenía el problema. Entonces, por eso comenzamos a escribir nuestro muy exitoso blog. Y cuando digo muy exitoso es porque lo es. En 3 meses hemos tenido cerca de 16,000 lectores únicos y cerca de unos entre 3.500 y 4.000 visitantes mensuales a las notas. En esas notas de blog nosotros brindamos información sobre problemas cotidianos y reales que enfrentan las familias y tratamos de darles una respuesta. Y eso empodera a la familia y le quita el miedo. Cuando uno le dijo a la familia por medio de la nota de blog, haga la solicitud por escrito, y llega al colegio y el rector le dijo, ay, pero señora, ¿usted para qué me trajo esto por escrito? Usted es que no confía en mí. Entonces esta familia sabe porque ya antes se lo dijimos a través de una nota de blog, pero se lo dijimos y es, efectivamente, no confío en usted. Yo se lo radico por escrito para que usted me responda por escrito. También le dijimos grabe las conversaciones y le explicamos por qué. Es que resulta que los maestros de un colegio público son servidores públicos y que la escuela es un lugar público en donde se presta un servicio público. Y aun si fuera una escuela privada, presta un servicio público. Yo tengo derecho a grabar las conversaciones. Ahora, yo no la estoy grabando a usted en su casa, ni le estoy chuzando el teléfono, ni le estoy interviniendo su correo electrónico. Yo estoy grabando una conversación que estamos teniendo en el marco del servicio público. Entonces, puedo hacerlo. No estoy vulnerando la intimidad de nadie porque te estoy grabando en el salón de clase, te estoy grabando en una reunión en un colegio y son lugares públicos donde se presta el servicio público. Entonces, se ataca el miedo con información. El miedo parte del desconocimiento, del temor, de la desinformación. Pero habrá casos en donde la familia igual le tenga miedo a la rectora, le tenga pavor al profesor y no quiera hacerlo. Pues uno simplemente trata de darle seguridad, pero pues nadie está obligado a lo imposible y pues no podemos resolverlo. Pero la manera más eficaz, y aquí termino esta respuesta, para enfrentar el miedo es a través de información y a través de información clara y cierta, porque también circulan un montón de mitos, de mentiras, de informaciones imprecisas que miedos a los errores y a los mismos, no solamente tienen miedo las familias, también tienen miedo los profesores. Entonces, los profesionales médicos han aterrizado en las aulas de clase para decirle, usted es responsable de todo lo que le pase a este niño, si a este niño se le cae, se le ahoga, se le muere, es su responsabilidad. Y sí, pero es que resulta que los que tienen con discapacidad también se caen, también se ahogan y también se mueren. Y pues, una cosa es que yo sea responsable de este grupo de niños que tengo acá y otra cosa es que les vaya a infligir daño. Pero básicamente esa es la respuesta frente al miedo, con información, y ahí es donde las redes sociales son muy importantes, es que atacamos el miedo.
Muy bien, Lucas. Y la última, pues, que nos la preguntan desde Sucre, es cómo hacer para obligar al sector público, a la Secretaría de Educación, a que con los recursos que se les asignan desde el inicio del año se contrate los apoyos que se requieren. Y una Esa es una última, pregunta muy colombiana. ¿quién eh, vigila a los colegios privados? Son las y pues dos que quedan. tenemos varias personas de otros países, vale la pena explicar. Básicamente, uno de los problemas colombianos es que el Ministerio de Educación gira al inicio del año o a veces tarde los recursos con los que los gobiernos locales contratan ciertos apoyos y entonces los apoyos llegan tarde a los colegios. La manera de vigilar eso es a través de los políticos locales, a través del consejo local, a través del ejercicio del liderazgo local. Es estar preguntando cómo va la contratación, cómo va el proceso, cómo van los recursos, monitorear con los medios de comunicación, etcétera, porque finalmente en muchos casos los procesos de contratación son lentos y pues eso hace que los apoyos no lleguen rápidamente a los colegios. Y pues lastimosamente es uno de los problemas estructurales que tenemos en Colombia. Eh, yo voy a dar una respuesta, una pasada rápida por Facebook para ver qué preguntas tenemos. Eh, y pues, por ejemplo, una de las preguntas es ¿quién vigila los colegios privados? En Colombia los vigilan las secretarías de educación de los municipios o de los distritos donde están ubicados. Si usted tiene un colegio privado en la ciudad de Bogotá, la Secretaría de Educación de Bogotá vigila al colegio privado y debe vigilar qué hace y qué no hace. Lo que pasa es que esa vigilancia muchas veces es débil o poco fuerte, etcétera, etcétera. Aquí nos hacen una pregunta de cómo puedo argumentar para que permitan que los profesionales de la salud ingresen al establecimiento educativo privado en el horario de clase y observen al niño en el día a día. Esa es una dificultad muy frecuente y aquí hay que revisar para qué tienen que ingresar los profesionales de la salud al salón de clase. Eh, Difícilmente uno le puede imponer a un maestro o a un colegio que permita que a su salón de clase ingresen terceros. Es más, muchas veces ni los padres de familia pueden ingresar ahí permanentemente por distintas razones, porque los maestros pueden sentirse vigilados, pero también, y con esta pregunta hay que tener un especial cuidado y es ¿a qué? ¿A qué va un profesional de la salud? ¿A decirle al maestro qué hacer? ¿Se va por imposición de la familia o tienen que llegarse a unos acuerdos? La respuesta a esta pregunta es si de alguna manera, eh, mm, si de alguna manera se necesita que algún profesional de la salud observe al niño en el salón de clase porque lo que quiere observar es su interacción, su comportamiento. Esto se debe hacer de manera concertada con el maestro y con el colegio, explicando por qué y por qué está justificado. Lo que pasa es que aquí hay que tener mucho cuidado porque en muchos casos los profesores de la salud ingresan al salón de clase desde una posición de superioridad a decirle al maestro qué hacer y qué no hacer. Y como cualquier otra persona, a nadie le gusta eso. Y mucho menos cuando es impuesto y no es amable y demás. No sé, Mónica, si tienes alguna pregunta adicional o si alguien tiene alguna otra pregunta o si ya podemos dar por cerrado el webinar. Yo creo que cualquier otra inquietud y la vamos a responder si llegan o si llegan a estar, porque estuvimos revisando y no habían más preguntas. Perfecto. No, pues agradecerles en nombre de la Red Regional por la Educación Inclusiva, por habernos acompañado. La grabación de este espacio se la enviaremos a todos los que se inscribieron, porque esto queda grabado. Y a todos los inscritos le enviaremos la grabación, también va a quedar en el canal de YouTube de la Red Regional. Los invitamos a que nos visiten en la página. Nosotros tenemos una página que es rededucacioninclusiva.org, y allí pueden encontrar también otros webinars y otros documentos que hemos producido, campañas también de comunicación que les pueden servir en ejercicios pedagógicos en todos sus espacios. Y quiero también agradecer a
a Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia de Argentina, que nos están acompañando y han sido pues quienes han coordinado todo este trabajo. Celeste y Dominique, un abrazo desde Colombia. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Y Lucas, muchas gracias. Seguro que muy valiosa la información. También los invitamos a visitar la página de SCLAP, que tiene, como dice Lucas, unos blogs bien interesantes para ilustrarnos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, por sus preguntas y la participación. Y pues como les decía Mónica, a través de desclap.com o de nuestras redes sociales, yo estoy disponible para lo que necesiten, para preguntas, casos, ideas y pues para aportar en este tema que nos une a todos los que están acá en la lista de participantes. Muy bien, ahí también nos dejan unos correos para los que no se inscribieron vía la dirección que habíamos enviado. También les estaremos enviando la grabación. Muchas gracias. Hasta luego, Bueno, gracias. chao Lucas, gracias.